Ciertamente la extraordinaria encíclica del Papa Benedicto XVI, Verdad en la Caridad, el documento Caritas in Veritate, es una encíclica que amerita comentarios, no solamente porque la verdad que mucha de la prensa secular ha estado diciendo las cosas más frívolas, superficiales y hasta completamente equivocadas sobre la encíclica, pero los católicos ya estamos acostumbrados, ¿no? Los medios seculares tratan estos grandes documentos totalmente fuera de contexto, no comprenden que es un bloque más que un papa proporciona a la construcción de ese gran edificio que es la doctrina social de la Iglesia y específicamente de parte del magisterio pontificio, sino que lo ven como una nota, como algo que coincidió con la cumbre de los ocho, etcétera, etcétera, y en consecuencia hacen una interpretación completamente circunstancial. Para nosotros los católicos es importante comprender que esta encíclica es una encíclica extensa, que por momentos hace algunas incursiones en terrenos filosóficos que no son fáciles de seguir. Pero esas incursiones son, en primer lugar, importantísimas y, en segundo lugar, no son tantas que hagan difícil o incomprensible la lectura de esta encíclica de por sí extensa. Y efectivamente es extensa porque cubre muchísimos problemas, los desafíos de la globalización, la crisis económica mundial y obviamente otros temas como son el desafío que están planteando hoy en día el culto a la tecnología, los problemas que plantean la bioética, etcétera, ¿no? Y cómo es necesario entender la doctrina social de la Iglesia desde una manera más integral y comprensiva, cada vez más, ¿no? Entonces, el Papa en la introducción, me parece que la introducción y el primer capítulo ameritan un comentario especial para comprender el contexto exacto de esta encíclica. El Papa explica en la introducción que la caridad en la verdad, el título de la encíclica y la razón de su título, está en que el católico no puede separar estos dos componentes fundamentales. Y en consecuencia el católico no puede ser y creer que está cumpliendo con sus deberes de caridad de católico un furgón de cola, simplemente alguien más, una persona más, metida en distintas actividades sociales sin distingo de su propia identidad católica y en muchos casos abandonando lo que significa la enseñanza de la Iglesia en temas fundamentales. Y efectivamente existen muchos católicos que se autodenominan pues progresistas, etcétera, y que se sienten más cómodos con personas de la izquierda política que discrepan con la Iglesia en temas fundamentales como la defensa de la vida del no nacido y se sienten más distantes de sus hermanos católicos que defienden la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y creen que ellos son una forma distinta de ser católicos. No, esa es una forma equivocada. Así como si hubiera alguien que solo le interesa defender la vida del no nacido y no le importa lo que pase después con el niño una vez que ha nacido y cómo este niño se encuentra con un entorno social que efectivamente aliente su propio desarrollo. Entonces, la caridad, cuando no está guiada por la verdad, dice el Papa Benedicto XVI, se convierte en una pura práctica, además, totalmente irónica, totalmente escéptica, porque desconoce tanto el valor de la verdad como la capacidad del hombre de alcanzarla. Y así pierde toda su fuerza y contenido. Verdad sin caridad es puro racionalismo y caridad sin verdad es una acción social descontrolada que no sirve para nada. Entonces, este es el concepto fundamental de cómo estos dos elementos tienen que estar extremadamente unidos todo el tiempo. Pero luego el primer capítulo del Papa requiere una explicación importante. El Papa habla sobre la importancia de este documento poco recordado por los católicos, incluso por los más jóvenes poco conocido, de la Populorum Progressio, un documento que el Papa Pablo VI escribió justamente en la época donde todo el mundo estaba tratando de lograr mecanismos de desarrollo. Los países africanos estaban comenzando a independizarse de sus colonizadores
En América Latina primaba la doctrina del desarrollismo a finales de la década de los 60 y los países ricos se orientaban a niveles cada vez más altos y exitosos de desarrollo material. Pablo VI en la Populorum Progressio habla de varias cosas que pertenecen a la coyuntura de la historia, pero habla de un concepto fundamental que Benedicto XVI quiere recuperar. El verdadero sentido de desarrollo solamente va a ser satisfactorio si es que tiene en cuenta que el máximo nivel de justicia al que hay que llevar a toda la humanidad no es un nivel de justicia puramente económica y material, sino que la máxima justicia a la que debe aspirar el ser humano y la máxima justicia que deben ofrecer las estructuras políticas y sociales al ser humano es la de poder reconocerse y expresarse como hijo de Dios. Es decir, hay un componente integral en el desarrollo del ser humano. El Papa Pablo VI advertía que si no se veía así el desarrollo, las naciones que lo alcanzaran no iban a lograr la felicidad que estaban esperando lograr a través del bienestar. Y no es curiosidad, lo digo yo como nota de pie de página, que de las naciones con los índices más altos de suicidios en el mundo, los 10 primeros son naciones extremadamente desarrolladas. Suecia, Japón, Noruega, Inglaterra, Finlandia, etcétera. Países todos del primer mundo. Si es que el desarrollo material fuera la garantía de la felicidad, ¿por qué estas personas se están suicidando? ¿Por qué no se suicidan las personas más pobres en las naciones africanas o en América Latina? Y esto justamente confirma la importancia de lo que decía el Papa Pablo VI, y por eso es que Juan Pablo II, como nos recuerda el Papa Benedicto XVI, fue el primero en celebrar un aniversario de la Populorum Progressio. Hasta antes solamente se celebraban los aniversarios de la Rerum Novarum, la primera encíclica social. Y Benedicto XVI ha querido que su encíclica social, que debió ver la luz el año pasado, celebre precisamente los 40 años de la Populorum Progressio. Y el Papa dice, la Populorum Progressio es la nueva Rerum Novarum, la que fue la primera encíclica social. Porque hoy en día nos proporciona los criterios y las categorías que necesitamos para entender mejor cómo se debe realizar esta acción social a la que estamos llamados hoy en medio de un mundo complejo y globalizado. Porque el tema central es el tema de cómo esta globalización y el desarrollo de las nuevas tecnologías nos pueden llevar al desarrollo si lo entendemos